Muy buen día, apreciables estudiantes. Bueno, es miércoles, entonces es momento de enseñarles más o menos cómo resolver las actividades integradoras de esta semana. ¿Sí? En este caso yo voy a resolver rápidamente las actividades para que vean que a pesar de que se ven laboriosas, son bastante sencillas. La primera actividad integradora de esta semana es la actividad integradora número 5, fuentes fidedignas de información. En esta actividad, lo que debemos de hacer es que necesitamos buscar 3 artículos en Internet que sean fidedignos y los cuales tengan datos que podamos utilizar para estadísticas. En este caso vamos a hacer gráficas con estos datos. Entonces, primero dice que investiguemos en Internet 3 artículos provenientes de fuentes fidedignas de información y que consideremos que se deben tratar sobre temas de algún fenómeno natural o proceso social de interés. En este caso, yo tengo 3. El primero es inicia fase 2 del COVID-19, el por qué no todos los virus son malos para la salud y la caída del petróleo. Pongo los enlaces de cada uno de ellos, digo si son fenómenos naturales o procesos sociales, yo no sé por qué puse fenómeno, proceso social, y este también debería ser proceso social. Seguramente nada más copié y pegué, no me fijé bien. Y tenemos que decir si son eventos determinísticos o aleatorios. En las respuestas que tienen que brindar, tienen que explicar por qué dicen si son determinísticos o aleatorios. Posteriormente, la actividad dice que seleccionemos uno de los 3 artículos y que recuperemos los datos que tenemos, ya sean números crudos o porcentajes, para elaborar una gráfica circular, poligonal o histograma. ¿Sí? Además de que con los datos que vamos a obtener tenemos que redactar un pequeño análisis donde expliquemos qué es lo que está pasando. En este caso yo he elegido este artículo que tenemos aquí sobre el coronavirus. Si lo vemos, es este artículo que tenemos aquí que nos cuenta cómo va a iniciar y cuándo inició en la fase 2 de la contingencia por el COVID-19 y además tiene algunos datos importantes sobre cómo se puede tratar. ¿Sí? Que nos dice que tienen 10 centros de aislamiento voluntario con 4.043 camas, 8 establecimientos, bla, 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 bla. ¿Sí? Además nos dice la cantidad de vehículos para movilidad de urgencias y nos muestran los campamentos modular multipropósito que existen. ¿Sí? Entonces yo voy a utilizar estos datos para hacer mi gráfica. En este caso nada nos pide una gráfica, yo hice 3, una por cada uno más o menos. En el primer caso elegí la capacidad de camas disponibles. Y en capacidad de camas, lo dividí en capacidad de camas en centros de aislamiento, que son 4.043, y en establecimientos navales, que son 79. Con base en eso hice una gráfica una gráfica de pastel, una gráfica circular, que nos muestra que el 98% de las camas son en centros de aislamiento y el 2% en establecimientos navales. La forma como podemos hacer fácilmente las gráficas en Word es la siguiente. Nosotros que estamos aquí, seleccionamos dónde queremos poner la gráfica, nos vamos a insertar y en esta parte nos da muchas opciones. Nosotros vamos a elegir, por ejemplo, en este caso voy a elegir gráficas y selecciono el tipo de gráfica que queremos. En ese momento nos abre un archivo de Excel. No sé por qué no apareció en esta ventana que tengo, pero bueno. En donde vamos a poner los datos y vamos a poner a qué se refiere cada dato y cuántos son. ¿Sí? En este caso tenemos centros de aislamiento, eso lo voy a poner aquí, y tenemos establecimientos navales. Voy a hacer un poco más grande y aquí le voy a poner tipo de cama, número de camas. Y para que nada me tome en cuenta esos dos, voy a borrar los otros dos que tengo aquí. Y además esta selección azul que tenemos la voy a reducir nada más a lo que tenemos. Ahora, voy a poner los datos. Me dice que en los centros de aislamiento son 4.043, mientras que en los navales son 79. Entonces, ya con esto podemos cerrar sin problemas este archivo de Excel. Y si se fijan,
ya, ya en el archivo de Word ya se pusieron los datos, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos elegir el formato que queremos, cómo queremos visualizar nuestro gráfico, ¿sí? Además de que podemos agregar diseños rápidos en los cuales aparecen también las simbologías. Esto ya es a gusto de cada uno de ustedes. También yo puse de cantidad de vehículos de traslado disponibles, tenemos ambulancias aéreas, unidades de superficie y vehículos terrestres. En este caso, dado que no tengo datos agrupados, lo que hice fue una gráfica de barras, no un histograma. ¿Sí? Sin embargo, dependiendo del tipo de información que ustedes encuentren, pueden poner un histograma o una gráfica de barras. La manera para hacer el gráfico es exactamente la misma, con la única diferencia de que cuando le damos insertar y gráfico, seleccionamos gráfico de barras. Y finalmente hice un último sobre la infraestructura móvil. Tenemos casas de campaña, catres, cocinas móviles y cocinetas móviles. Y entonces aquí puse una gráfica lineal o poligonal, aunque nuevamente no tengo datos agrupados, es una gráfica lineal nada más, ¿sí? No una gráfica poligonal. Y en este caso, pues nada más se colocan los datos. De esta manera se puede resolver fácil y rápidamente nuestra primera actividad integradora de esta semana. La segunda actividad integradora de esta semana, que ya apareció por ahí, es esta, la cual se llama, es la actividad integradora número 6, encuesta para mi comunidad. En esta actividad, dentro de la plataforma tienen una encuesta con 9 preguntas que deberán de hacer a diferentes miembros de su comunidad o de su familia. Entre las preguntas, preguntan el género, si son hombres o mujeres. Pregunta la edad, cuál es la altura en metros, cuál es el peso en kilos, si practican algún deporte o no, y en caso de practicar algún deporte, cuál deporte. ¿Sí? Y están béisbol, natación, atletismo, básquetbol, fútbol, soccer, fútbol americano, en otros. Si ponen otros, ustedes tienen que especificar cuál. Después, cuántas horas de sueño tienen al día, cuántos vasos de refresco toman al día y si tienen algún problema de salud o no. Con base en esta información, yo en este caso ya la tengo aquí acumulada, ¿sí? Ya tengo aquí todos los datos en una sola tabla. Si se fijan, cada línea representa las respuestas de una de las encuestas, de cada una de las encuestas. Entonces, con base en eso, la actividad nos pide que primero digamos cuál es el porcentaje de hombres y de mujeres encuestados y elaboremos una gráfica. Para ello, yo lo que hice es que en esta parte sumé la cantidad de hombres que tenemos y sumé la cantidad de mujeres. De 10 encuestas, 4 son hombres, 6 mujeres. Entonces lo que hice fue poner que el 40% son hombres y el 60% son mujeres. Posteriormente lo que hice fue una gráfica circular. Para hacer las gráficas, al igual que lo hicimos en Word, nos vamos a ir al menú Insertar y aquí vamos a buscar los gráficos. En este caso yo quiero un gráfico circular. Nos va a abrir un gráfico vacío. Nosotros le vamos a dar en seleccionar datos en esta parte de aquí y vamos a seleccionar. Vamos a poner, por ejemplo, primero que nada el nombre. En este caso el nombre va a ser el género. Después los valores en X, entonces podemos poner hombres y mujeres. Y posteriormente los valores en Y. En este caso son 4 hombres, 4 mujeres. Y con eso, algo no puse. Creo que no lo. Me faltó aquí agregar la serie, perdón. Una disculpa. Entonces, el nombre nuevamente le voy a poner el género. Los valores en Y van a ser 4 y 6. Y las etiquetas va a ser hombre y mujer. Ahora sí debería de quedar. Y en ese caso, si se fijan, el gráfico ya es casi igual. La única diferencia es que yo aquí tengo un formato diferente. ¿Sí? Pero ya con esto hago mi gráfico de pastel. Posteriormente nos dice cuál es la media, la mediana y la mediana de la estatura y el peso. Entonces yo puse aquí en una pequeña tablita el peso y la estatura, mediana y media.
Y lo que hice fue simplemente calcular la mediana. Puse en la fórmula de mediana y para el peso seleccioné todos los datos. Lo mismo para la media. En este caso utilicé el promedio. Lo mismo para el peso y para la altura. Ok. Posteriormente, nos pide la actividad que pongamos el porcentaje de personas que practican algún deporte y que, digamos, que elaboremos una gráfica circular. En este caso, yo lo que hice es sumar los que sí, que son 9, y los que no, que es 1. Y entonces, como son 10, el 90% sí lo hacen y el 10% no. Son los datos que tengo aquí. Y posteriormente, con esos mismos datos, hice mi gráfica de pastel o mi gráfica circular. Después nos pide el porcentaje de deporte que practican y elaborar una gráfica de barras. Hice exactamente lo mismo. Calculé cuántos hay de cada uno. Por ejemplo, soccer lo practican 2, natación 2, atletismo 2, básquetbol 1, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso ya puse aquí los porcentajes. Si son 2 es el 20%, si es 1 es el 10%, si son 3 es el 30%. En este caso es debido a que el total de datos son 10. Si fueran más de 10 y suponemos que fueran 11, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar el dato que queremos y lo vamos a dividir entre el número. En este caso quedamos que el número es 10. Si se fijan, me sigue saliendo el 20%. Lo único que hice fue poner aquí en formato el porcentaje. Posteriormente nos dice que elaboremos una gráfica de barras con esta información. En este caso, lo que tenemos en el eje X van a ser el soccer, natación, atletismo, básquetbol americano, otros. Y en el eje Y vamos a poner cuántos practican de cada uno. Después nos pide que calculemos el promedio de horas de sueño. Y nuevamente hice una tablita chiquita aquí y lo que hice fue sacar el promedio de las horas de sueño. ¿Sí? En este caso yo lo que hice es en mi subtotal le puse que calcular el promedio y calcula aquí el promedio de este, o de igual manera aquí hubiera podido utilizar la función promedio y seleccionar los datos del que quiero sacar el promedio. Más tarde nos dice que calculemos la mediana, la moda y la media del número de vasos de refrescos que se toman al día. Nuevamente, tomando en cuenta los datos que están aquí, yo nada más utilicé las fórmulas de promedio, mediana y moda. Y al final nos dice que cuál es la probabilidad de sufrir algún problema de salud relacionado con sus hábitos. Entonces, lo que yo puse aquí es que cuántas personas sí tienen problemas de salud y cuántas no. Y para calcular el porcentaje, nuevamente lo que hice es que dividí entre el número total, que son 10, y le puse que me pusiera formato de porcentaje. Si se fijan, las actividades son bastante fáciles. Posteriormente, después de hacer esto, de todos estos datos, la actividad nos pide que respondan cuántas personas presentan hábitos saludables y qué tipo de conducta se les podría recomendar para cambiar y mejorar sus hábitos. ¿Sí? Además de que nos pide que demos por lo menos 2 estrategias que se pueden implementar en su comunidad para mejorar los hábitos de las personas. Con esto habrían terminado ya con sus 2 actividades integradoras. Si se fijan, a pesar de que parecen muy tediosas, son realmente muy fáciles. De cualquier manera, estaré al pendiente para apoyarlos, ya sea por mi correo electrónico, por medio de la plataforma o por medio de nuestro grupo de WhatsApp. Espero que con esto podamos terminar muy bien nuestra tercera semana y que no tengan ningún problema con las actividades. Nos vemos en nuestra próxima sesión síncrona. Hasta luego.